título de la enseñanza del día de hoy precisamente es ese: Esdras, un restaurador espiritual. Aquellos que nos están visitando por primera vez, aquellos que están haciendo parte de esta casa hace algunas semanas, o quizás nos estás viendo a través del internet en este día, queremos contarte que este ha sido un tiempo en el cual Dios nos ha hablado de, durante todo el año, hacer un recorrido a la palabra de Dios. Empezamos en el libro de Génesis a principio de año, increíble, ya hoy es agosto, el tiempo va pasando rápidamente y yo he disfrutado muchísimo esto. Yo quiero saber con sinceridad, por favor, ¿quiénes han aprendido posiblemente este año más que en toda su vida respecto a la Biblia con todas las enseñanzas que hemos tenido? Déjenme saber, déjenme levantar su mano. Qué hermoso eso, ¿verdad? La palabra de Dios es tan bella, es tan grandiosa, descubrimos cosas nuevas porque sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Y entonces empezamos desde el Génesis, la creación, pasamos por la historia de Abraham, de Isaac, de José, pasamos después por los reyes, hablamos de David, hablamos de Salomón, semanas atrás hablamos de un rey tan especial llamado Josías, todo el proceso que él empezó a vivir, la restauración. Hablamos de los profetas, también hemos hablado brevemente de los profetas y no sé si usted lo disfrutó. Pero Dios, cómo disfruté de la enseñanza de la semana pasada de nuestro pastor, hablando de Daniel y cómo podía este muchacho y sus amigos ser diferencia ante un gobierno que los quería oprimir, que los quería adoctrinar, y cómo ellos marcaron una diferencia e hicieron definitivamente un cambio y una raya, si lo pudiera decir de alguna manera, que los separó del resto de las personas. De igual forma, entendimos que debido a la desobediencia del pueblo de Israel, el pueblo de Judá, Dios había advertido que si continuaban en este proceso de desobediencia, de adorar lo que no tenían que adorar, iba a llegar el tiempo en el que ellos iban a ser llevados esclavos a una nación extranjera. Y eso ocurrió cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, precisamente vino y les invadió. Cuando Diana nos hablaba de la instrucción que Dios le dio de salir de Babilonia, esta es una expresión que muchas veces necesitamos entender, que es salir de los conceptos del mundo, salir de lo que la economía te dice. Yo recuerdo cuando llegué acá a los Estados Unidos, el primer consejo financiero que me dio el presidente de la compañía que me estaba contratando fue el siguiente. Me dijo, en su buen acento cubano, me dijo: mira, chico, aquí en este país tú vales más con buen crédito que con $1 millón en el banco. Y yo, como he sido siempre obediente, pues dije, pues voy a sacar crédito. Y para sacar crédito, ¿qué necesita uno? Ay, ustedes estaban en ese versículo, mire, no te endeudarás, ¿verdad? Nos endeudamos hasta que llegó un momento, al igual que con Diana y César, de nuevo, no hablé de esto en la primera reunión, Dios nos habló de regresar a su palabra, de mirar sus diseños, y allí empezamos a establecer lo que Dios decía para empezar a caminar en ese futuro que era diferente al que la cultura de endeudamiento, la cultura de consumo nos decía. Así que el pueblo de Israel sufrió algo similar. Están ahora 70 años exiliados, esclavizados por el gobierno de Babilonia, después por el gobierno de Persia, dos de las grandes potencias de esos tiempos, y evidentemente ellos se encontraban en un lugar extranjero, con una cultura obviamente que no era la de ellos, con un idioma que no era el de ellos, con un sistema religioso, si lo pudiera decir, o un sistema de fe que no era el de ellos. Adicionalmente, se encontraban a miles de millas de distancia de su lugar de origen. Su nación estaba en ruinas, el templo estaba en ruinas, y sin embargo Dios no se había olvidado de su pueblo. En cumplimiento a una profecía que vamos a leer en unos momentos, Dios anuncia el regreso del pueblo a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Jeremías 29:10 dice: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré. Diga conmigo, dígale a alguien: el Señor vendrá. Y dígalo para usted: Dios vendrá.
Dice la Biblia, pero luego vendré, y esta palabra es para alguien en este día. Lo anuncié en la primera reunión y lo vuelvo a anunciar a alguien en este día. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Yo quiero hablarte que esta semana Dios ha puesto esta certeza en mi corazón, que estamos entrando en ese tiempo en el cual esas promesas que Dios nos ha hecho van a venir a cumplimiento. Y yo quiero saber si hay alguien que pueda creer eso en este día. No simplemente por una motivación, no simplemente acá para que salgamos animados, sino porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque Él no se olvida de sus promesas. La pregunta es si tú te acuerdas de sus promesas. Tomé la decisión años atrás de, en tanto podía, grabar las promesas que Dios me daba, resaltarlas en la palabra. Y cuando hablo de grabar, es cuando en algún momento un hombre, una mujer de Dios, entendíamos que nos estaba dando una palabra que provenía de Dios y quería ser diligente en grabarla. ¿Por qué razón? No porque fuera a adorar a esa persona, no porque yo no tuviera una relación con Dios para poderle escuchar, pero porque hay muchas veces en las cuales Dios viene a confirmar, a recordar y a darte de alguna manera instrucciones respecto al futuro en el cual caminarás en el tiempo por venir. Era el año 2003. Estamos hablando hace 22 años. Algunos de ustedes no habían nacido. Pero ya Dios nos estaba hablando a mi esposa y a mí respecto a ustedes. A ver, ¿me ayudan a predicar hoy? Sí, pregúntame, ¿cómo así? Pero así, con actitud, ¿cómo así? Estaba yo en negocios, estaba siendo un ejecutivo de una compañía y en algún momento tomamos la decisión de tener un grupo pequeño en la iglesia a la que pertenecíamos. Mi esposa tenía un grupo de mujeres, yo tenía un grupo para hombres y empezamos a compartir de la palabra de Dios. Tiempo después, una noche, una pareja nos invita a cenar y vamos de regreso a casa, y esa noche fue la noche en la que hoy puedo decir mi vida tuvo un cambio de dirección, un cambio de rumbo. Al estar en el carro allí, la hija de esta pareja tenía 9 años en ese tiempo, Camila se llama ella. En un momento se volteó y me dijo: Edwin, yo quiero darte gracias por algo. Yo le dije: dime. Yo no recordaba si le había dado algún regalo o alguna cosa. Uno piensa, pues me va a dar gracias por algo que hice, no sé, le di un regalo, le di una ofrenda, qué sé yo. Me dice: yo quiero darte gracias porque desde que mi papá empezó a asistir al grupo en tu casa, ya no maltrata a mi mamá y ya no hay peleas en casa. Las cosas han cambiado. El peso de esas palabras no eran las de un profeta, no eran las de un pastor, era una niña dando gracias por un cambio permanente en su casa. Hasta ese momento nada había tocado tanto mi vida. Había hecho dinero, había hecho negocios, de alguna manera estaba empezando a vivir las cosas que muchos de nosotros anhelamos. Manejaba una muy bonita camioneta Mercedes-Benz, mi esposa manejaba un Audi, vivíamos en una ciudad bonita, estábamos en la ciudad de Miami, íbamos a buenos hoteles, estaba todo de la mejor manera posible. Y simplemente estábamos empezando un caminar que, lo voy a decir de esta manera, que esa niña interrumpió. ¿Y por qué lo digo como si fuera esa niña? La verdad no fue esa niña, la verdad fue Dios. Dios hablándome y diciéndome que había un llamado que era diferente. No quisiera decir mejor, simplemente diferente al que yo estaba, o por lo menos el que tenía en mi cabeza. Entendía que más que la compra y venta de cosas naturales, que más que el éxito natural, Dios me estaba llamando a trabajar en lo eterno. ¿Qué valor le puedes dar tú a la transformación de una familia? Ayúdeme a alguien. Usted sabe lo que sucede cuando mi esposa y yo llegamos a algún país y una pareja se aproxima y nos dice: queremos venirle a presentar a nuestro bebé, éramos estériles, ustedes oraron por nosotros y aquí está ese niño. ¿Cómo pagas tú eso?
¿Sabes que hemos tenido el honor y el privilegio de presentar a bebés de familias que estaban divorciadas y Dios las restauró? Y yo veo a esos niños, no sé si Bella estará por acá, hay una aquí que sus papás nos buscaron en un taller de finanzas porque querían saber cómo se podían divorciar en paz. Y yo cuando veo a esa niña, yo pienso, en lo natural no debería existir. Pero Dios tiene planes que son superiores. Y quiero decirte que a veces vas a ser poco comprendido. Mi familia siempre me ha apoyado, pero al principio me decía, ¿estás seguro? Alguien me decía, estás loco. Ayer por alguna razón me puse a hablar de este tema precisamente con mi vecino. Y me decía, pero ¿cómo así que dejaste tu carrera profesional por la iglesia? ¿Y de qué vivías? Y yo le dije, bueno, acá llevamos ya 20 y tantos años y Dios nos ha acompañado. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar el día de hoy? La verdad no tengo ni idea, pero lo estoy hablando. Quizás alguien lo tiene que escuchar. Y lo que quiero decirte con esto es que meses después de todas estas decisiones de hacer esta transición, o quizás en la mitad de todo ese tiempo, aparece una mujer de Dios allí en nuestra iglesia donde nos congregábamos y nos decía, hay un lugar en esta ciudad y hay un grupo en esta ciudad que está clamando, envíanos un pastor. Yo ya tengo el edificio, yo ya tengo la gente, simplemente estoy esperando por ustedes. Dios estaba pensando en todos nosotros. ¿Sabes? 23 años atrás. Él tenía planes y tenía propósitos. ¿Y sabes qué he entendido yo? Que los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir contigo o sin ti. ¿A qué me refiero? Que si Edwin y Maribel no dicen en algún momento aquí estamos, pues entonces van a venir Pablo y Susana y van a decir, pues si ellos no, nosotros sí. Uy, eso está muy fuerte. No. ¿Tú piensas que la agenda de Dios se va a interrumpir por la agenda tuya? No. Y entonces Dios le dice al pueblo, ustedes van a estar en esclavitud, pero va a llegar el día, no se preocupen, en el que yo me voy a acordar de todas las promesas. Miren lo que dice, de todas las cosas buenas que les prometí y los voy a llevar de regreso a casa. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo si estamos bajo el gobierno de Persia? ¿Cómo si estamos bajo esclavitud? ¿Cómo si no tenemos derecho? ¿Cómo si no somos libres? ¿Cómo va a suceder esto? Y es allí donde aparece en la escena de la Biblia un rey de Persia, uno de los reyes más famosos, el rey Ciro. Un hombre que definitivamente no era un judío, un hombre que no se profesaba como creyente. Y lo que te quiero decir en esta mañana es que inclusive Dios va a usar a gente que no cree en Él para bendecirte y para causar que sus promesas y sus planes lleguen a cumplimiento. Esdras 1, 1 y 2. Esdras 1, 1 y 2 nos dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Quién la cumplió? El Señor, porque un profeta habló. ¿Y qué hizo? Mire lo que dice la Biblia. El Señor Dios movió el corazón de Ciro para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. En un instante, en un momento, a una persona que no tenía básicamente relación con Dios, a un rey impío, a un rey extranjero, en un momento Dios le habla y deposita algo en el corazón de este hombre. Y mira lo que dice la Biblia. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Estaba diciendo mentiras? Si usted ve el reino de Ciro, usted se aterraría de lo poderoso que era. Entonces no está diciendo mentiras. Y mire lo que dice a continuación. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Esto es interesante, no voy a entrar allí.
Pero el gobierno de este hombre era tan extenso, tantos países abarcaba, que necesitamos entender que Dios le habló. ¿Por qué razón? Porque le dijo, no va a ser en Damasco, no va a ser en Turquía, no va a ser en Irán, no va a ser en Persia, esos países no existían. No va a ser en ningún otro país, va a ser en Israel y en Jerusalén. Allí me vas a edificar un templo. Él habló de los propósitos eternos para cumplir las profecías que había dado anteriormente. Años más tarde entonces, otro rey, el rey que le sucedió, Artajerjes, autorizó un segundo regreso de personas, esta vez liderado por Esdras, un sacerdote y un escriba fiel. Esdras fue este sacerdote que lideró este segundo retorno de personas a Jerusalén, un escriba, un hombre apasionado por la ley de Dios. Al hablar de un escriba, estamos hablando de aquellos que literalmente transcribían la ley. Mira lo que dice Esdras 7, 1 al 6. Muchos años después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, y ahí empieza a darnos toda la genealogía para dejarnos saber que este hombre venía siendo un tataranieto del mismo sacerdote Aarón. Verso 6, este Esdras era un hombre muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor dio a Israel, a la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén, y escuche lo que dice allí, y el rey le dio todo lo que pidió. ¿Cuánto le dio? Todo. ¿Cuánto le dio? Todo. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Una vez más, un rey que no era un rey judío, un rey que no conocía de Dios, Dios mueve su corazón. ¿Para qué? Para que financie todo el proceso de restauración de la casa de Dios. Este día yo quiero que estudiemos algunos aspectos dignos de imitar de este hombre llamado Esdras. Le he pedido a Dios, y espero que sea la oración de todos ustedes, no de algunos, de todos ustedes, de los que están también en casa, allí a través del internet, que le pidas a Dios ser un Esdras para esta generación. Hoy nos dedicaremos simplemente a ver rápidamente un versículo en la Biblia que nos habla de tres cosas específicas que Esdras decidió para su vida. Esdras 7:10 dice, Esdras había decidido, diga conmigo, ¿había decidido qué? Estudiar. Número 1, estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñarla, sus decretos y sus ordenanzas al pueblo de Israel. Tres cosas decidió Esdras. Número 1, estudiar. Número 2, obedecer. Número 3, enseñar la palabra de Dios. Yo quiero decirte que aquí hay un gran misterio que pudiera ser tan sencillo, pero no lo es. Son tres cosas totalmente separadas. ¿Cuál es el gran misterio? Que tú puedes conocer la Biblia, pero no obedecerla. Hello. Usted no sabe cuánta gente llega a las oficinas nuestras y le preguntamos, pero tú no sabes lo que dice la Biblia. Ah, no, sí. ¿Y entonces por qué hiciste eso? Ay, es que fue un momento de debilidad. O si no, como siempre, le echan la culpa ¿a quién? Al pobre diablo. El diablo me tentó. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, tres cosas. Diga conmigo tres cosas. Decidió estudiarla, pero no se quedó solo con estudiarla, sino dijo, si la voy a estudiar, la voy a obedecer. Y después dice, adicionalmente a eso, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a enseñar la ley de Dios. Así que estudiamos estos tres puntos rápidamente y vamos a ver lo que Dios va a hacer en este día, en esta casa. Esdras fue, punto número 1, un hombre de la palabra. Esdras había decidido estudiar la ley del Señor. Su prioridad era conocer profundamente la palabra. Yo quiero, no voy a decir esto de mala forma, pero posiblemente para algunos de ustedes yo soy cansón por la manera como reitero que lean la Biblia, pero algún día tú me vas a dar gracias.
Algún día tú vas a decir, menos mal que el pastor nos insistía. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que con el paso de los años uno voltea a mirar atrás y uno dice, mi papá tenía razón? ¿Alguien le ha pasado? ¿Algún pecador le ha pasado? Y uno dice, esto se refería a mi mamá cuando tanto me decía. Bueno, hoy otra vez te vuelvo a repetir, lee la palabra, escudriñala, que sea un deleite para ti, que no te aburra. Mira, yo les he contado, yo me dormía mientras mi mamá leía la Biblia, pero había algo en esa casa, había algo en esa atmósfera, que aunque dormido y todo, el Espíritu de Dios estaba reposando sobre mí. Yo no quiero decirte que, es que eso es un deleite, que es que yo busco. Mira, hay días en los que no dan ganas. Ay, tan pecador. No, a ti te pasa lo mismo, las semanas. Pero te tienes que disponer, tienes que entender que este es el alimento de donde toda tu vida sale. Y Él fue usado por Dios para restaurar la verdad en tiempos de confusión espiritual. ¿Alguien me sigue? ¿Para qué lo usó? Para restaurar en tiempos de confusión la verdad. Quiero decirte que en un mundo confundido, Dios busca personas comprometidas con su palabra. Si estás viniendo por primera vez a este lugar, si nos estás viendo a través del internet, si quizás escuchaste una de estas enseñanzas porque alguien te las envió, yo quiero decirte que aquí en la ciudad de Miami Dios nos dio una orden años atrás de cambiar nuestro propósito ministerial y ponerlo de una manera muy simple. En Presencia Viva respondemos bíblicamente a la vida, no con los conceptos del pastor, no con la filosofía, no con simplemente pensamientos positivos, sino que respondemos a la vida con la palabra de Dios. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y acaso a eso no se dedican las iglesias? Lamentablemente no en estos tiempos. Si estuviste hace algunas semanas te acordarás como en medio de la renovación del templo, al rey Josías le traen un libro que estaba por allá perdido en el templo y él dice, ¿qué es esto? Es el libro de la ley, permítame decirlo de esta manera. Es la Biblia que estaba perdida en el templo. ¿Y qué tenemos que hacer? Y dice, cuando la empezaron a leer, ¿se dieron cuenta de qué? De lo lejos que estaban de Dios. Yo quiero decirte, la única, escúchame acá, míreme todos, si estabas bostezando, si te estabas durmiendo, dale un codazo al que está al lado y despiértalo. Tienes autorización pastoral. ¿Me están viendo todos? ¿Listo? La única manera para que tú sepas si vives una vida recta es compararla con la palabra de Dios. A ti te puede parecer que tu vida es muy recta, pero resulta que está así de chueca. Cuando la pones al lado de la Biblia, tú dices, uy, papá. Y yo que pensé que estaba bien, y entonces el Espíritu Santo, ¿qué te empieza a hacer? Alinearlo, para que seas un hombre y una mujer de integridad, recto, santo, maduro, que camina cada vez más en los principios y en la palabra de Dios. El problema es cuando tú comparas tu vida de rectitud con los otros corruptos que conoces. Y tú dices, no, pero es que yo solo tengo una, Juancho tiene 3. No, pues qué belleza. La gente nunca se compara con las personas que van más adelante en la fe, sino con los que están detrás. Cuando yo comparto el plan de salvación con las personas, de manera particular, voy a usar mi país de origen, con los colombianos, entonces de alguna manera en algunas conversaciones siempre sale, ¿quién? Pablo Escobar. Y claro, si usted se compara con Pablo Escobar, usted es el Papa o yo no sé quién, pues el cuarto de la Trinidad. ¡Buenísimo! No, pero el problema es que Dios no te compara con Pablo Escobar. Dios te compara con Jesús. ¿Cómo quedas allí? ¿Cómo quedó allí? Entonces la única medida para nuestra vida
es la palabra de Dios. Y si hay algo particular en Esdras es que él se dedicó a estudiar la palabra. Pero adicionalmente a eso nos dice el versículo 10 también, que él se comprometió en obedecerla. Y quiero que leamos en este día algunos apartes de una oración pública que Esdras hace cuando encuentra como el pueblo de Dios, déjeme resumirlo, cuando encuentra como el pueblo de Dios, el Señor les había advertido y les había dicho, yo tengo para ustedes, ya lo vimos muchas semanas atrás, yo tengo para ustedes una tierra prometida. Yo tengo para ustedes una tierra que es buena, una tierra que es amplia. Les voy a dar lugares grandes, lugares de cosecha, lugares donde ustedes se van a multiplicar, donde van a prosperar. Tan solo les voy a advertir algo. Esos lugares donde ustedes van a ir están repletos de gente que son idólatras, de gente que sirve, adora y levanta el nombre de dioses paganos, de dioses que no son verdaderos. Les advierto algo, no tengan hijos con gente de ese lugar, no se casen con los hombres, no se casen con las mujeres de ese lugar. ¿Por qué razón? Porque los van a llevar a que se alejen de mi ley. Y como el pueblo de Israel era tan obediente, ya nos hemos dado cuenta en esta serie que no era obediente. Y yo creo que nos ayuda a nosotros, nos trae esperanza. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es acá totalmente obediente a Dios? Levante la mano, por favor, para que me deje tomar una foto con usted. No lo hacemos. Dios nos muestra la debilidad, la desobediencia del pueblo para dejarnos saber que nosotros también podemos avanzar en Él. Y es allí entonces cuando dice el versículo 5 del capítulo 9, a la hora del sacrificio, Esdras está hablando, me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Esta era una señal clara de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento las personas cuando se querían arrepentir y demostrarlo de alguna manera, una de las cosas que hacía es que rasgaban sus vestiduras y entonces entraban en duelo. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Hice la siguiente oración. Oh, Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti. Yo no sé si usted ve acá un hombre arrepentido verdaderamente. No levante la mano, pero yo no sé si usted alguna vez ha hecho algo malo, a una persona le ha quedado mal, hizo algo que le da vergüenza inclusive ver a la cara de esa persona. No levante la mano. Pero aquí no es con una persona, aquí no es con un ser humano, aquí es con Dios. El corazón de Esdras está tan arrepentido. Él dice, ¿cuándo nos desviamos tanto de tu palabra? Me da vergüenza levantar mis ojos a ti. Hemos pecado. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta hoy, hemos vivido sumergidos en pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. No nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy. Sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia porque el Señor, nuestro Dios, ha permitido que unos cuantos de nosotros sobrevivamos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Yo no sé si usted ve su vida allí. Yo la veo. Yo veo cómo a pesar de mi infidelidad, Él permanece fiel. Cómo a pesar de mis errores, su gracia se manifiesta. Lo que yo veo aquí es pecado de Israel, gracia de Dios. Pecado de Israel, gracia de Dios. Pecado de Israel, gracia de Dios. Pero también llegan esos tiempos, como lo hemos hablado, cuando Dios dice, ¿sabe qué? Hasta aquí, ya no más. Viene el tiempo del juicio, viene el tiempo en el que ustedes no se han arrepentido, se van 70 años de esclavitud.
Y por eso Esdras está orando de una manera tan clara. Dice, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio fuerzas para que nos pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora nuestro Dios, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Yo no sé si usted ve allí esos momentos en los que nosotros vamos un lunes y le decimos, Señor, perdóname, otra vez lo hice hoy, te prometo, Padre, nunca más. Y entonces martes estás bien, y el jueves, Señor. ¿Hay algún ser humano normal que pueda identificarse conmigo? Ojo, el problema es cuando te empiezas a acostumbrar a vivir de esa manera. Y el problema es cuando ya no viene arrepentimiento a tu vida. Y el problema es cuando empiezas a normalizar cosas que no son normales. El problema es cuando pasan 4, 5, 6, 7 días y ya no te acuerdas que tenías que orar. El problema es cuando pasan 4, 5, 6 días y la Biblia permanece cerrada. El problema es cuando pasan 3, 4, 5, 7, 8 semanas y te olvidas de la casa de Dios. Para algunos de ustedes, los domingos que vienen es el único tiempo de alimento espiritual. Por eso Esdras, por eso él está arrepentido. Y dice, ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, en la tierra en la que están a punto de entrar a poseer, está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan. De un extremo a otro, la tierra está llena de corrupción. Ojo, verso 12. No permitan que sus hijas se casen con ellos. No tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos. Jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones. Si ustedes siguen estas instrucciones, serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. En esencia, lo que te quiero presentar es, Dios hoy a ti y a mí te dice lo mismo que le dice al pueblo de Israel. Ustedes van a estar en el mundo, ustedes estarán allá afuera, en las comunicaciones, en la belleza, en las artes, en los deportes, en la economía, donde sea que yo los llevo, no se contaminen, no abracen las costumbres del mundo, no se vuelvan como ellos, no simplemente abracen lo que todo el mundo dice y se conformen a lo que ellos dicen. Ustedes son separados. La Biblia dice que ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que los llamó de la oscuridad a la luz eterna. La Biblia dice que tú eres un pueblo, un reino de sacerdotes. La Biblia habla de ti como una nación preciosa, iglesia. Para que te corrompas simplemente allí en la calle, para que simplemente te mezcles con todo lo que ellos hacen. Dios te llama a hacer diferencia, pero es tu elección. Y por eso Esdras, al regresar a Judá, encuentra que la nación está haciendo absolutamente todo lo que Dios dijo que no hicieran. Hace una convocatoria pública. Ora a Dios públicamente. Lee la palabra de Dios públicamente. Y el pueblo entonces entiende qué tan lejos estaba del corazón de Dios. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú, Dios nuestro, has permitido que algunos de nosotros sobrevivamos como un remanente. Sin embargo, aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandamientos y nos estamos casando con personas que cometen estos actos detestables. ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos, para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Verso 15, oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos, ojo iglesia, nos acercamos a ti con nuestra culpa.
sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Amados, Dios nos ha dado tantas promesas de un avivamiento en esta casa, de un despertar espiritual en esta casa, de lo que sucederá con los niños, de lo que sucederá, o mejor puedo decir, de lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, pero aún no hemos visto todo lo que Dios nos ha prometido. Dios nos lo ha dicho y Dios lo va a cumplir, pero hay algo que tiene que suceder antes de que todo esto se manifieste. Algo muy sencillo. Antes de ese avivamiento, que avivamiento yo lo defino como la vida de Dios en cada uno de nosotros. Avivamiento no tan solo son milagros y prodigios, eso hace parte, pero avivamiento es cuando Cristo reina en ti para todas las áreas de tu vida, cuando se ve a Cristo en ti, en todo lugar donde tú vas. Pero antes de eso hay algo que tiene que suceder y lo vemos en este versículo. Antes del avivamiento está el arrepentimiento. Yo quiero recordarte que Dios es santo. Déjeme hacerle una pregunta. No lo usé en el primero, pero imagínense que yo tengo acá una copa y hay alguien que está muy sediento. Hay alguien que tiene días sin beber agua y en determinado momento quiere tomar agua para refrescarse. Y yo lo que le traigo es un vaso que está lleno de desechos, de cosas viejas y podridas, y sobre eso yo le sirvo el agua para que tome. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Qué pensarías al respecto? ¿Y por qué te digo eso? Porque la pregunta es bastante sencilla. ¿Por qué piensas que Dios va a derramar su gloria sobre una persona que continúa revolcándose en el pecado, revolcándose en la pornografía, revolcándose en la masturbación, revolcándose en el robo, en el chisme? ¿Por qué Dios va a derramar su gloria y te va a usar poderosamente si tú no has decidido vivir una vida libre y pura y digna del Dios que te llamó? Hay algo que está sucediendo en nuestras reuniones, iglesia. Hay momentos en los que empieza literalmente una visitación del temor de Dios sobre esta casa en tanto predicamos. Y es lo que tiene que pasar. Algunas semanas atrás, de una manera seria y respetuosa, pregunté si en verdad sabías con quién te estabas metiendo. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús de ojos de fuego, que en su lengua hay una espada? ¿Quién es ese Jesús que es el Rey de Gloria? Aquel que vino como el Salvador, pero que regresa como juez. Y yo siento que Esdras tiene esta revelación. Y por esa razón dice: oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa. Yo quiero invitarte a que conscientemente en tus momentos con Dios traigas tu culpa delante de Él. ¿A qué me refiero? Arrepiéntete de las cosas que has hecho. Yo lo tengo que hacer. No simplemente tengas tu tiempo con Dios para pasar delante de Él tu lista de mercado, las compras. Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame aquello, dame lo uno, dame lo otro. Gracias por la comida, gracias por lo que me hiciste, gracias por lo que me diste. Quisiera invitarte a que pudieras llegar delante de Él a decir: Señor, perdóname. Perdóname por la manera como traté a tu otro hijo. Porque es que eso no se nos olvida. Pensamos que simplemente tenemos diferencias. No, estás maltratando a otro hijo de Dios. No estás buscando la paz con otro hijo de Dios. Estás siendo infiel. Estás siendo terco. Yo no sé cuál sea tu condición. Yo conozco las mías.
Entra a la presencia de Dios, pero pide, si acaso has sufrido de mala memoria, pide que el Espíritu Santo te dé la convicción de pecado para arrepentirte. Esdras lo hizo. Aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. El punto 3, Esdras fue un hombre que regresó al pueblo, al corazón de Dios. Dice la Biblia que él se dedicó en ese mismo versículo a enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. De alguna manera, a través de las palabras de Esdras, algo se generó en el corazón del pueblo. Yo quiero decirte algo. Hay cosas que Dios hace en ambientes como estos. Hay momentos en los cuales tú por primera vez te das cuenta de situaciones cuando estamos adorando a Dios. Cuando hay una palabra que sale desde un púlpito como este, quizás algunas veces, que te han venido diciendo tus familiares, es que mira, eres así, eres así, eres así, tú sigues como un burro literalmente. La Biblia dice eso en el libro de los Salmos, no seas como el burro, terco. Y hay algunos de nosotros que somos así, pero en algún momento Dios abre algo en un ambiente como este, el pastor, la pastora dice algo y ahí es que tú dices, Dios mío, es cierto. Es cierto. Y sabes, eso fue lo que hizo Esdras. Él llevó al pueblo al arrepentimiento y a la restauración. Pero no solo hizo eso, sino que públicamente hizo una invitación al pueblo a renovar un compromiso y un pacto con Dios. Esdras fue usado por Dios para dar dirección espiritual a una generación confundida y por esa razón le he pedido a Dios que me utilice como un Esdras, pero la pregunta es si tú, mujer, si tú, hombre, quieres ser un Esdras para tu casa, para tu familia, para el entorno en el cual Dios te pone. Esa es la pregunta que Dios está haciendo. Esdras 10:1, allí vemos lo que sucedió mientras Esdras oraba. Diga conmigo, mientras Esdras oraba. Acá, mientras estamos orando, ¿qué sucedió? Dice, mientras Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo del Señor, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Esta es una convocatoria que no es normal. Esta no es una convocatoria al seminario para el éxito, no es una convocatoria a la libertad financiera, esta no es una convocatoria para aprender a profetizar, esta no es una convocatoria para aprender a prosperar, cómo tener un mejor matrimonio, cómo ser exitoso. No, esta es una convocatoria que al arrepentimiento, y algo cayó sobre la casa de Dios que causó que niños, mujeres, hombres lloraran amargamente delante de Dios porque entendieron que habían pecado. Esdras 10:12 dice, entonces Esdras el sacerdote se puso en pie y les dijo, ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas, han aumentado la culpa de Israel, por lo tanto confiesen ahora su pecado al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió, sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Es decir, que la actitud del pueblo no fue, estuvo chévere la prédica. No sé, el punto 2 no sé si me gustó mucho, pero... Tiene razón, hemos pecado. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que había gente que seguramente tenía 30 años de matrimonio y después de esa prédica, Dios les mandó separarse. Dígame algo, por favor. Fuerte. ¿Por qué? Porque estaban casados con paganos. Es decir, que había una casa de israelitas donde se adoraban dioses ajenos, donde se practicaban ocultismo. Yo no sé de quién Dios te está mandando separar.
Yo no sé qué familia tienes que apartarte, yo no sé qué personas, qué amigos, yo no sé qué decisiones, qué negocios tienes que dejar de hacer. Porque le preguntas y le preguntas, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no salgo adelante? Deja que Dios te hable, deja que te muestre. Y quiero decirte que no habrá pérdida que no se convierta en una restitución grande de Dios si esa es una pérdida por honrar a Dios. Yo quiero decirte que cuando la palabra de Dios se enseña con integridad, se produce transformación. Esa no fue una prédica sencilla. Para los que nos están visitando por primera vez, el predicador es apasionado, no estoy bravo. Y es por respeto a los que nos están visitando, a los que nos están viendo por internet. Este tipo grita mucho, no, es pura pasión. Es para evitarte muchos golpes en la vida. Es para evitarte mucho dolor. Es para que tus hijos no se pierdan. Es porque es mi responsabilidad. En conclusión, Esdras no solo reconstruyó el conocimiento de la ley, sino que también por la obra del Espíritu tornó el corazón del pueblo hacia Dios. En tiempos de confusión espiritual, Dios levanta hombres y mujeres como Esdras, conocedores de la palabra, obedientes en su vida personal y comprometidos en enseñarla con fidelidad. Hoy quiero hacer una pregunta. ¿Estás dispuesto a ser un Esdras para tu generación? ¿Estás dispuesto a ser un Esdras para tu casa? ¿Estás dispuesto a ser un Esdras para tu familia? Yo quiero mostrarte algo particular, aquellos que dicen sí. En Esdras 7:6, 7:9, 7:28, 8:18, 8:31, encontramos que se repite una declaración importante. Porque la mano del Señor estaba sobre mí. Cuando tú te dedicas a aprender la palabra, a obedecer la palabra y a enseñar la palabra, la mano del Señor Dios estará sobre ti. Y quiero decirte algo. ¿Están listos? Ahora viene la parte fuerte. A ti lo que te debe importar es que la mano del Señor Dios esté sobre ti y no el país en donde estás. Cuando Ciro hace este decreto, mal o bien, los israelitas estaban en un país extranjero, esclavos, pero bien. Y la orden de Ciro, ¿cuál es? Regresen. ¿A dónde? ¿A un Jerusalén hermoso? ¿A un Jerusalén rico? No, a un Jerusalén destruido. A un Jerusalén que no tenía murallas, a un Jerusalén que no tenía templo. Yo no sé si Dios te va a deportar. No te estoy maldiciendo, posiblemente te estoy profetizando. Lo que importa es que no es donde tú estés, sino que donde Dios te lleve, si acaso te lleva de regreso a casa, como fue la profecía. Siento a Dios en este lugar. Estas no son las prédicas que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar que Dios te va a preservar, que inmigración nunca va a llegar, pero ¿y si llega? Partamos de la base que si estás aquí indocumentado, quebrantaste la ley. No escucho ningún amén, no tiene que decir amén, pero amado, si Dios te lleva de regreso o si tú permaneces aquí, di conmigo lo que importa es que la mano de Dios esté sobre ti. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios.
Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.